Muy buenas a todos, mi nombre es Jacobo Bravo y en esta oportunidad lo que les voy a explicar es las diferencias, semejanzas o en qué se parecen, qué relación tiene la ingeniería de software con la ingeniería de requerimientos. Primero tenemos que dejar claro los conceptos, ambos conceptos, qué es ingeniería de software y qué es ingeniería de requisitos. La ingeniería de software la entendemos como eh, tal como la ingeniería civil que soluciona problemas en cuanto a construcción o la ingeniería en informática que soluciona problemas en cuanto el tema de la informática. La ingeniería de software implementa metodologías para resolver problemas que tienen que ver con el desarrollo de software, unos procesos a seguir para resolver estos dichos problemas. Estos problemas se le pueden presentar a un ingeniero cuando el cliente le ofrece o le pide que le construya un software para resolver cierta problemática que pueda tener en su trabajo, en su empresa, en su casa, etc. Estos pasos para resolver problemas en cuanto a la ingeniería de software, encontramos varios. El primero de ellos es el análisis. El análisis en el desarrollo de software consiste en primero visualizar la problemática, encontrar la problemática de la empresa, una problemática o varias, pero es identificar esta problemática y visualizar en un futuro cómo nosotros queremos tener esa problemática. Es decir, nosotros tenemos un problema y a dónde queremos llevar ese problema. La evolución de la empresa con ese problema solucionado. Nosotros queremos eso, el objetivo de la empresa, ¿okay? Aparte de también identificar el problema. En eso consiste básicamente el análisis de la problemática de la empresa, del campo de trabajo, las problemáticas que puedan tener los clientes o los dueños, etc. Una vez nosotros tenemos identificado el problema y su posible solución, nosotros debemos diseñar una metodología o unos pasos que nos permitan tener este objetivo, pero unos pasos anteriores a él, que nos permitan paso a paso llegar a esa solución. En eso se basa lo que es el diseño, el paso de este que estamos hablando del diseño. Hablando en temas informáticos, con esto nos referimos a las clases, atributos y la forma de la base de datos. Estos son lo básico a diseñar para desarrollar el software. Posteriormente, nosotros vamos a encontrar la etapa de implementación. La etapa de implementación es básicamente darle rueda libre, o rienda libre, mejor dicho, a todos estos pasos que nosotros venimos haciendo en el diseño. La implementación se refiere a la programación directamente de todos esos espacios que nosotros nos estamos imaginando y que van a ser requeridos en el software, ¿no? Todos esos códigos que el ingeniero necesita hacer, las clases, las interfaces, es decir, como tal la construcción del software. Ya que existe esta etapa de implementación, antes de probarla o de entregar este software a la persona quien nos pidió esta solución, nosotros debemos asegurarnos de que este software esté bien, esté usable para el usuario, que no tenga errores, que no tenga ambigüedades en la información, que no tenga problemas en su uso. Entonces, por eso existe una etapa que se llama pruebas, ¿no? Los ingenieros deben ser capaces de hacer pruebas como si fuera a usarse en un ámbito laboral directamente. Los ingenieros necesitan aplicar entradas, ver el proceso y ver las salidas que ofrece este sistema y si son las adecuadas. También rectificar aquellos errores que se puedan presentar en cuanto a la información, ambigüedades, errores, bugs, etc. Y posteriormente, la fase de implantación. La fase de implantación es básicamente la difusión de este software o la puesta en marcha de este software en el ambiente laboral. Es básicamente el uso directamente ya una de las últimas fases de la programación de software. Pero también podemos encontrar la fase de mantenimiento, que puede ser mantenimiento correctivo, bien sea por errores que se presentan en el futuro o al tiempo de uso,
o mantenimiento preventivo, bien sea para optimizar algunos procesos que están ralentizándose o trabajando de una manera un poco errónea. Un ingeniero puede realizar un mantenimiento correctivo para evitar problemas mayores, entre otras cosas. Entonces, ya hemos hablado de la ingeniería de software como un conjunto de pasos, es decir, una metodología que debe usar el ingeniero para resolver problemas en cuanto al desarrollo de software. Entonces tenemos que hablar ahora sobre la ingeniería de requisitos. ¿Qué es la ingeniería de requisitos? En la etapa de análisis, en la ingeniería de software, comentamos que para la primera etapa es identificar el problema y visualizar el problema resuelto, ¿no? La posible solución final para el problema. Esto, la visualización del problema resuelto, es el requisito que se quiere, ¿no? Entonces ahí entra lo que se llama la ingeniería de requisitos. Es la ingeniería o los procesos por el cual las personas encargadas visualizan todos los objetivos que necesita el software. Y no es simplemente el desarrollo final. Existen muchos otros requisitos y requerimientos que deben quedar bien expuestos para que todos estos requisitos tengan procesos detrás de ellos, para que todos estos requisitos estén resueltos al final y todos estos funcionen y estén presentes en el software final. Porque se puede llegar a creer que el objetivo del programa o del software es simplemente ofrecer la solución al problema. Y en cierto modo es verdad. Pero existen muchos otros requisitos y requerimientos que, digamos, son tácitos, no son, son implícitos, que necesitan estar bien estructurados para que al final todo fluya y todo vaya correctamente como se quiere y que funcione de la mejor manera. Porque, por ejemplo, nosotros existen requisitos que son funcionales y no funcionales, y con un ejemplo los voy a aplicar. Nosotros tenemos el sistema cum laude de la universidad para, bueno, ¿cuáles son sus requisitos? Los requisitos a la hora de cuando se creó cum laude. Bueno, los requisitos funcionales de cum laude, primero es validar el usuario y contraseña para poder ingresar al sistema. Ese es un requisito que debe tener el sistema, todos los sistemas, pero en este caso cum laude debe tener esa capacidad. Luego, el sistema cum laude debe ser capaz de realizar consultas en la base de datos para obtener diferentes tipos de información. Las notas, los datos del estudiante, la carga académica actual, el horario, los profesores, entre otras muchas cosas. Son requisitos que se requieren, o sea, son indispensables, porque son los objetivos por los cuales se creó cum laude. Luego tenemos los requisitos no funcionales, que son, por ejemplo, que cum laude esté escrito en HTML y no en CSS, por ejemplo, que no sé si es el caso, pero son ese tipo de requisitos. Son más de requisitos de software, requisitos de hardware o de calidad, ¿no? Otro requisito no funcional es como lo indican las personas de cum laude, es que se recomienda entrar a cum laude por medio de Google Chrome o de Mozilla Firefox, no a través de otro ordenador, porque son requerimientos no funcionales. Funciona mejor en estos que ellos indican. Entonces podemos decir que la ingeniería de requisitos es un paso, es un subproceso de la ingeniería de software, tan importante como el proceso en general. Es una parte fundamental del proceso de ingeniería de software y del proceso de análisis para la estructuración de objetivos y de requisitos, como su nombre lo indica, para a la hora de la implementación, el diseño e implementación, exista un proceso para cada uno de estos objetivos y que estos objetivos se cumplan al final del desarrollo de software. Entonces, un ejemplo práctico sobre esta metodología de ingeniería de software que les he estado comentando es, por ejemplo, supongamos el ejemplo de que existe un pequeño supermercado que no tiene ningún sistema de información, ¿no?
Pero en un pequeño supermercado existen demasiados diferentes productos, todos con diferentes precios, y puede ser muy engorroso, por ejemplo, para las cajeras, ¿no? O cajeros, a la hora de ingresar en caja estos productos, ya que como les comento son demasiados precios, demasiados productos, todos diferentes. Por lo tanto, para una cajera es difícil memorizar todos esos precios a la hora de ingresarlos en caja. Entonces, ahí encontramos una problemática, ¿no? Demasiados productos, demasiados precios, muy difícil de memorizar, muy engorroso el trabajo. ¿Qué objetivos nosotros podemos visualizar para resolver el problema? Bueno, podemos visualizar un sistema que almacene todos los precios. Primero deberíamos ingresar los productos cuando entran, los códigos, el precio, etcétera, que sean almacenados esa información y que mediante lector de código de barras este producto sea leído y le presente toda la información del producto a la cajera, siendo el trabajo muchísimo más fácil. Esto como un pequeño ejemplo de software, ¿no? Entonces, después vamos al diseño. El ingeniero o la persona encargada deberá encargarse, evidentemente, de la planificación de la base de datos, de todos los datos que deba llevar este proyecto, ¿no? También debe ser capaz de hacer las conexiones con los aparatos, es decir, con el lector de huella, lector de código de barra, para que empareje esta información, que haga la consulta en la base de datos, identifique cuál es el producto y lo muestre a la cajera en su monitor, en su computador. La implementación como tal sería la corrida de empezar a trabajar en el código, crear el programa, el software como tal. Luego tenemos las pruebas. Las pruebas se deben realizar. La persona debe encargarse de leer todos los códigos de barra posibles, ver si existe un código de barra de algún producto que no se ha leído o buscar su solución de que por qué no se lee o si la información se guarda correctamente en la base de datos, o hay un código que no se lee, no hace la conexión con la base de datos, buscar las soluciones a estos problemas, ¿no? En las pruebas. Una vez que estas pruebas se hayan realizado, se hayan corregido, este software debe ser implementado ya, en la implantación de este software a la empresa que se lo ha pedido. Este software debería estar funcionando perfectamente y de vez en cuando realizar una etapa de mantenimiento en el software, ¿no? Eliminar productos indeseados, optimizar la base de datos, agregar algunas cosas que puedan hacer que funcione todavía mejor la base de datos, el programa como tal, verificar el estado del hardware, ¿no? Las computadoras, el lector, el sistema operativo de la computadora que se está utilizando, etcétera. Este puede ser un pequeño ejemplo de todos los pasos que se utilizan en la ingeniería de software.